Cada día, el imperio del patrón de Medellín generaba ingresos que superaban lo imaginable. Maletas, contenedores, bóvedas llenas de billetes. Pero, ¿cómo se transformaba todo eso en negocios aparentemente legales? ¿Quién diseñó esa ingeniería? Su nombre: Gustavo Gaviria, primo de Escobar, el contador, el cerebro. Era el socio de Pablo Emilio Escobar Gaviria, su primo hermano. Con él empezó de ceros, empezaron robando lápidas, empezaron robando bancos. Así movía el dinero el genio de Escobar. Gaviria no era el rostro mediático, no daba órdenes en público, pero fue tan influyente como Pablo. Educado, calculador, obsesivo con los detalles. Mientras Escobar aparecía en titulares, Gustavo armaba la red financiera detrás de escena. Diseñó estructuras que desafiaron a investigadores de 3 continentes. Para muchos, fue el verdadero pilar económico de la red de Medellín. Gustavo era muy diferente al patrón. Gustavo Gaviria era un hombre más clasudo, era un hombre que le gustaban las cosas finas, los relojes bien finos, muy elegantes, los vinos. Cuando llegaban los mafiosos, les preguntamos, ¿plata? Si era plata era con Gustavo, si era con el patrón, pero se manejaba muy bien con los números. Gustavo hacía la pareja perfecta con el patrón porque manejaba muy bien la organización en sistema monetario. La jugada maestra de Gaviria fue abrir compañías legales que simulaban operaciones normales. Agencias de viajes, inmobiliarias, bananeras, tiendas de lujo, negocios que camuflaban ingresos que venían de fuentes no declaradas. El dinero se inyectaba como si fuera parte de las utilidades, sin levantar sospechas. Era el financista, el que debía, el que no debía, todo exactamente todo lo llevaba Gustavo. Pablo no manejaba. A veces cuento, Pablo decía cuánto me toca y Gustavo decía, le toca esto y acabo. Entonces se complementaban increíblemente y fuera de eso que me viene el complemento que trabajaban 24 horas. Entonces usted no encontraba sino hermano dinámica a la lata. Gustavo Gaviria era muchísimo más rico que el patrón, era un hombre supremamente millonario, invertía sus cosas en diamantes, era muy duro para comprar diamantes, los compraba por bolsadas, en obras de arte, propiedades muy buenas en Medellín, invertía su dinero en Suiza, mantenía muchísimo dinero en Suiza y en bancos internacionales. Era una mente para las rutas del... Era un empresario de la... Gustavo no se quedó en Colombia. Su visión era internacional. Utilizó cuentas en Panamá, Suiza, Islas del Caribe y más. Gracias a documentos falsos y estructuras jurídicas complejas, podía mover grandes sumas sin dejar huella. Cada vez que el dinero salía del país, regresaba transformado, limpio, legal y disponible. No era un hombre muy amable con uno, don Gustavo. Él lo mantenía uno así. No era como el patrón que era familia. Don Gustavo era así, pero era amable, respetuoso. Con el dinero era muy tacaño. En cambio el patrón sí era botado con el dinero, pero don Gustavo cuidaba el dinero para cuidar la organización. Gaviria también transformaba efectivo en tierra. Compraba edificios, fincas, mansiones en Medellín, Bogotá, Miami y hasta Europa. Todo se declaraba como inversión. El patrimonio se multiplicaba en bienes raíces, mientras el origen del dinero quedaba enterrado en documentos y notarias. Él miraba el cartel de Medellín como una empresa, el patrón miraba el cartel de Medellín como un grupo de bandidos y no escatimaba en el dinero para nada. Gustavo sí cuidaba muchísimo el dinero. Era un hombre que no tomaba licor, tomaba vinos muy finos, le gustaban los vinos finísimos, le gustaba viajar por el mundo. Cuando no había persecución ni nada, él viajaba constantemente, viajaba en sus aviones, iba a Europa, le gustaba mucho ir a Europa. Le gustaban muchísimo las cosas finas y tenía muchísimo dinero y lo podía disfrutar.
Viajaba por muchos bancos del mundo guardando dinero. Hoy en día debe tener muchísimo dinero en los bancos del mundo. Contrató a contadores expertos para manejar libros dobles, crear códigos internos y diseñar narrativas fiscales creíbles. Tenía un sistema dentro del sistema. Cada ingreso estaba disfrazado, cada factura tenía respaldo, cada empresa estaba auditada, desde su propia versión de la verdad. Él siempre peleaba por el dinero. Pablo, mira esto, Pablo, mira aquello, Pablo, mira que estamos gastando mucha plata en esto, mira esto, aquello. Pero el patrón se reía, el patrón no le paraba el dinero. Que se convierte en una realidad social. Cuando hablo de poder económico hablo de dinero. Y el dinero representa todo. Y el dinero se convierte en el Dios, hermano. Y ya eso lo conecta con todo lo que es la sociedad. A la gente le parecía muy común. ¿Por qué? Porque era el mundo de los negocios, el mundo de la economía, el mundo del dinero. Algunas entidades financieras, dentro y fuera del país, facilitaron las transferencias sin hacer demasiadas preguntas. En ciertos casos, se aceptaban depósitos sin requerir pruebas. En otros, se generaban préstamos ficticios que legalizaban los fondos. La red era tan precisa que parecía parte del sistema formal. El objetivo no era solo esconder dinero, era construir algo que sobreviviera. Gustavo quería que el imperio pudiera continuar bajo la apariencia de grandes holdings, empresas formales, conjuntas directivas y contabilidad transparente. Fue, en esencia, uno de los primeros en convertir una red ilícita en estructura empresarial. Nos dijeron que nos iban a llevar a una finca, eso parecía un paraíso, qué hermosura, qué finca tan divina, con todas las atenciones, con su buena alimentación, mejor dicho, todo como reyes. Nosotros hasta nos sentíamos hasta raros, imagínense. El ambiente ha cambiado, el sonido de la música, las risas, la conversación y el chapuceo en la piscina dan el ambiente de recreo y descanso. La familia entera, primos, primas, tíos, tías, hijos de primos, se reúnen en la Hacienda Nápoles. A cada uno se le designa un cuarto, los cuartos están dotados con todo lo necesario. Pero realmente el que sostuvo el cartel de Medellín fue Gustavo Gaviria Rivero, porque en una guerra, si no hay dinero, no hay nada. Por muchos guerreros que haya, se necesita muchísimo dinero, pero Gustavo siempre fue el que sostuvo el cartel de Medellín. Gustavo Gaviria nunca lideró enfrentamientos. No buscó protagonismo, pero sin él, el imperio de Medellín no habría funcionado. Fue el contador silencioso, el arquitecto de las rutas económicas, el que convirtió el caos en sistema. Hoy, décadas después, su modelo aún inspira a redes que buscan disfrazar lo ilegal con elegancia empresarial. La Hacienda Nápoles, la mitad de la Hacienda Nápoles pertenecía a Gustavo, todo era en sociedad con el patrón. Le gustaban los aviones, le gustaban los helicópteros, le gustaban las motos, le gustaban los carros. Gustavo también corría en la Copa Renault. Gustavo Gaviria. Pablo Escobar con su hijo. Los helicópteros también empiezan a llegar, trayendo consigo a más visitantes. Cuando yo ya vi una Hacienda Nápoles con un logotipo espectacular, una portada que lo hizo a él famoso mundialmente, la arborización que se le dio a la zona y a esas tierras, yo pienso que ahí es cuando pienso si hay plata. ¿Te sorprendió lo que acabas de descubrir? El próximo episodio revelará aún más secretos sobre el primo de Escobar. Suscríbete, activa la campana y déjanos tu comentario. ¿Crees que Gaviria fue el verdadero arquitecto del imperio? En Archivo Rojo, Aristizábal,
El poder no siempre se ve, pero siempre se siente.